Kibita Moyo, un espacio para la interpretación de diseño a partir de transformaciones en patronaje. Bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? En esta lección vamos a aprender cómo identificar y corregir los defectos en la parte delantera de los pantalones. Antes de comenzar, los invito a que visiten mi blog kibitamoyoblogspot.com, que me sigan en mis redes, que se suscriban a este canal, compartan este video y me regalen sus lindos likes. Me es muy difícil encontrar imágenes fidedignas de estos defectos, así que hice las ilustraciones para que más o menos entendamos el concepto. En el primer caso, se nos presentan unos pliegues justo en la entrepierna, así como rayos desde la parte interior hacia el lateral de un lado y del otro, y también podemos encontrarnos con como tirante la parte de la cintura, de esta forma, así. Este es uno de los casos más comunes. Una persona que tiene vientre salido, tiene la parte del pubis como hundida y luego una vez más los muslos sobresalientes. Esto puede ser por un tema de sobrepeso, pero también puede ser la característica de la persona. O sea, la persona está en su peso ideal, pero tiene esa forma de cuerpo, ¿sí? Entonces, nos vamos a encontrar que el pantalón hace ese como que tira, ¿sí? Porque hay una divergencia entre las dos partes sobresalientes y esta parte que no necesita tanta tela. La persona se tiene que comprar el pantalón tomando en cuenta la cadera y el vientre, ¿sí? En algunos casos los muslos quedan como tirantes o apretados, entonces ayuda a que se genere este defecto. En el segundo caso, decididamente, este es un pantalón que queda chico. Es un pantalón que ha quedado chico o se ha comprado con un talle menos. Entonces, se nota, sobresalen los muslos, aunque no necesariamente tiene que tener muslos fuertes. Y obviamente el vientre queda muy marcado, muy tirante. Y el problema aquí está en la cadera, o sea, tira desde el centro, desde la altura del cierre, pero hacia los costados y a la cadera. Y es muy probable que también tire en los laterales, porque claro, cuando un pantalón queda chico, es chico de todos lados. Y tal vez es posible que el defecto se traslade a la parte posterior. En el tercer caso, vemos un tema muy típico referente al tipo de tela. Esto lo vemos muy común en pijamas, pantalones de yoga, prendas que son para estar cómodos en casa, donde el patronaje es muy relajado, lo hacen muy relajado, prácticamente no hay diferencia con la delantera y la parte posterior, ¿sí? Los tiros son casi iguales, no tienen pinzas, tienen un elástico y en algunos casos son tiro bajo. Entonces, ¿qué pasa? Nos encontramos con un problema en el tiro y además el tipo de tela ayuda, contribuye a que el efecto se note más todavía. Que se estiran mucho, pero no vuelven a su lugar, son telas que se deforman. En el próximo caso, nos encontramos con un pantalón que tiene un tiro muy largo, ¿sí? Que también es muy común. Esto puede pasar, o sea, este efecto puede pasar por varias razones. Uno, que la persona tenga un largo de pierna excesivo con respecto al alto de tiro. Entonces la persona tiene que comprarse un pantalón que le quede bien a las piernas, pero resulta que le queda muy largo en la parte superior. Puede ser que el trazado del pantalón haya hecho un alto de tiro demasiado largo. Puede ser que la persona tenga un tema de postura, o sea, como se para quebrando la cintura, acorta la delantera, ¿sí? El arco de la parte del pubis lo acorta al ponerse en esa posición y alarga la parte posterior del pantalón y entonces se descompensa el hilo del pantalón por la postura. Y otra razón que también lo he visto mucho es que el pantalón va en la cintura, pero las chicas lo ponen en la cadera, lo bajan, ¿sí? O porque el pantalón es grande o porque decididamente quieren usarlo ahí porque se ve más lindo, porque es moderno. Y entonces todo esto se pone en una posición que cuando la persona va a dar el paso traba la tela, ¿sí? En esta posición, así como vemos aquí,
traba y hace un defecto muy notorio, ¿sí? En el siguiente caso es algo similar a este, pero en este caso lo que nos encontramos es que además la persona tiene muslos prominentes y vientre, ¿sí? En este caso no necesariamente, pero en el pantalón rojo la persona tiene un poquito de vientre o postura y entonces el pantalón tiene mucha tela, pero no tiene la tela donde la necesita, la tiene en el largo y no en el ancho, entonces se generan estos pliegues y además también pliegues en los laterales, ¿sí? Y es como que pesa, toda la delantera pesa demasiado. En el último caso, que se parece mucho al anterior, pero en este caso se trata de tela de jean y lo vemos mucho en pantalones unisex con telas gruesas o tela de jean clásica, la original, ¿sí? Además, en este caso también influye el patrón, porque el patrón de los vaqueros o los jeans no es igual que el pantalón de vestir. Es totalmente diferente el patrón. Y claramente esta parte, en la mayoría de los patrones de jean, siempre lo hace con poca curva y tiro muy corto. El tiro delantero es muy corto. Está creado de esa forma para que todo el realce esté en la parte posterior, porque así marca mejor la cola. ¿Qué pasa? No todo el mundo tiene la postura o el formato de su cuerpo para un vaquero, ¿sí? Además hay una cosa, la confección del bolsillo del vaquero, del clásico me refiero, tiene unidas las bolsas en la costura del cierre y entonces esto contribuye a dos defectos. Uno es que si hay mucha tela o es muy pesada, agregamos más pesos con las bolsas de los bolsillos de los vaqueros que son muy grandes y tienen mucha tela. Y además, si la persona tiene una postura de quebrar la cintura y llevar el vientre adelante o tiene mucha pancita, el bolsillo al estar conectado con el cierre y el cierre está justamente a la altura del vientre, el bolsillo se abre y visualmente queda aún peor de lo que ya es. Entonces podríamos considerar que los defectos en la delantera de un pantalón están relacionadas con alto de tiro, ancho de tiro, arco de tiro delantero, contorno de cintura y primera cadera unidos, contorno de segunda cadera y desde luego contorno de muslo. Además, tenemos que tomar en cuenta qué tipo de cálculos hacemos en el tiro delantero, qué tipo de trazado hago a ese tiro, el tipo de sistema que uso para hacer un pantalón y, como les dije antes, la altura de la persona. En la esquina de esta pantalla en el video van a ver que pueden acceder al video donde les dejé la corrección de la parte posterior del pantalón para que puedan entonces, junto a este video, tener completa la lección de corrección de pantalones. Entonces, ahora vamos a pasar a los ejemplos más universales para la corrección de los defectos. Recuerden que las correcciones que nosotros estamos haciendo, o sea, lo que nosotros estamos viendo en el defecto es el pantalón que ya se hizo. No tengo forma de darme cuenta que va a generar un defecto en un pantalón que estoy trazando por primera vez. Salvo que tuviera un ojo muy avesado, en realidad a veces es difícil comprobar el defecto de la persona con solo verla parada. Lo podemos notar cuando la persona tiene la prenda puesta. Por eso es importante que hagan una toal o prenda de ensayo. Bien. Veamos entonces el siguiente defecto. El defecto donde vemos demasiados pliegues, pero los pliegues van hacia arriba, ¿sí? No hacia los costados, sino hacia arriba. Este tipo de problemas es cuando en realidad aquí hay demasiada tela, ¿sí? No solamente en la ingle, generalmente es aquí arriba. O sea, esta persona no tiene vientre salido, pero el pantalón tiene demasiada tela donde no va, pero ajustado en la cintura. Hicieron el ancho de cadera delantero demasiado grande, o también puede ser que el tiro tiene muy poca curva o es muy chico. Entonces, ¿qué pasa? Estoy teniendo demasiada tela en la ingle que no la necesito. Observen la diferencia que tiene este pantalón y este otro. Le he cambiado el color al pantalón que está defectuoso, lo vemos en rojo, ¿sí?
y en azul es el pantalón que debería estar bien trazado. ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo una diferencia importante aquí, en estos centímetros, y le estoy agregando centímetros en un lugar donde no lo necesita. Y además el tiro no tiene la curva necesaria y además está más abajo de lo que debería estar. También estoy viendo que tiene una inclinación, o sea, tengo la conjunción perfecta para que sea un pantalón defectuoso. Lo que sí tengo la posibilidad en este pantalón de corregirlo. Entonces, ¿qué hago? Hago que la persona se ponga el pantalón del revés. Y luego desde el revés voy sujetando con alfileres o con un hilván. Podría ser alfileres de gancho, no el alfiler de modista, sino el alfiler de gancho. Y voy sujetando, marcando, hasta que toda esta tela desaparezca. Cuando yo voy a hacer una corrección de este tipo, tengo que desarmar todo el cierre y parte de la pretina para correr todo eso, sacar todo excedente y volver a poner todo en su lugar, ¿sí? Si tuviera un bolsillo pegado, también tengo que desarmar el bolsillo, digamos. Tiene un trabajo bastante importante, ¿sí? Analicemos entonces estas dos opciones. El primer caso es un pantalón que es corto, tiene un tiro corto. Y en el segundo caso estamos viendo un pantalón que para esta persona es largo el tiro. Comencemos con la primera opción. En este caso vemos que el pantalón está demasiado abajo, ¿sí? Es un pantalón que tiene cierre y botón. Tiene una pretina ancha, pero no tiene pinzas. Tienen que saber que la pinza, en realidad, sobre todo en la parte delantera, está dirigida a la persona que tiene pancita. La persona que no tiene pancita no necesita la pinza delantera. Entonces, si una persona tiene vientre saliente y no tiene pinza el pantalón, es un pantalón que le va a quedar mal y además se va a deslizar, se va a salir de su lugar. ¿Qué es lo que pasa? Observen que ella tiene las manos en la cintura. Miren dónde está la pretina del pantalón y dónde estaría teóricamente la cintura de ella. Estaría aquí, ¿sí? Esto aquí es la pancita prominente. El pantalón está por debajo del ombligo, ¿sí? Porque obviamente es un tiro bajo. Y tiene bolsillos este pantalón. Entonces tenemos una conjunción de defectos perfecta para que el pantalón quede mal. Vemos que en las piernas, aunque ella tiene muslos gruesos, en las piernas dentro de todo no tira, le queda bastante bien, pero se conjuga todo el problema aquí. ¿Qué es lo que pasa? Este tipo de cuerpo, lo ideal es que este pantalón llegara hasta aquí arriba, ¿sí? No que se coloque en mitad del vientre, porque justamente el pantalón se sostiene del cuerpo en la parte más pequeña, porque cuando llega a la parte más grande se frena, se traba, porque obviamente la cintura es más pequeña. Ahora, si yo trato de que se sujete de la parte más grande, el pantalón se desliza inevitablemente. Este tipo de pantalón es el que la persona constantemente se lo está levantando y tironeándolo porque se le baja constantemente. Es muy incómodo además. Vean que el pantalón acá pesa, no queda agarrado, ¿sí? Tal vez de tamaño le quedara bien, pero como no tiene ningún tipo de pinza ni nada que lo sujete en la parte delantera baja, esto no se resuelve ni agrandando el tiro, ni dándole más pierna. O sea, cuando alguien lo ve, es chico de cadera, no. Le falta tiro, no. Le falta curvatura del tiro, no. Lo que le falta es altura de tiro, o sea, de aquí a aquí se lo hizo corto. ¿Cómo lo corregiría? Vamos a suponer que yo tengo el patrón, me hice el patrón o lo descargué y me hice este pantalón y me quedó así. Si yo quiero corregir el patrón, entonces voy a hacer, imaginemos que este es el patrón que tiene un tiro decididamente bajo, ¿sí? O sea, la cintura está en la primera cadera. Yo puse la cintura en la primera cadera, bastante bajo. ¿Cómo voy a hacer? Voy a trazar dos líneas auxiliares. Dos líneas auxiliares quebradas en esta forma. ¿Por qué? Porque esto me facilita la transformación. Si hiciera una línea recta, la transformación no sería tan efectiva. La tengo que hacer llegar hasta este punto y luego quebrarla y subir hasta el final donde estaría el lateral de la primera cadera. Mi patrón no tiene pinzas, ¿sí? Según veo el modelo, no lleva pinzas, así que no la tomo en cuenta. ¿Qué voy a hacer? Voy a cortar por estas líneas totalmente, o sea, voy a separar la parte superior del resto del patrón.
Voy a poner el punto de ancla en esta punta, ¿sí? En este vértice, y voy a tomar las dos piezas juntas, ¿sí? O sea, ya están cortadas. Voy a poner el punto de ancla aquí y voy a hacer que esta porción del patrón toque el borde superior. Vamos a suponer que yo no tengo un patrón trazado, un patrón base, y digo, a mí me faltan unos 7 centímetros para que me llegara bien a la cintura, como vemos ahí, con el cartelito negro, ahí se ve 7 centímetros. Voy a trazar una línea auxiliar que va a ser la guía. Y voy a marcar la cintura tomando de referencia el centro, o sea, de aquí hacia el lateral mido la cintura, el cuarto de cintura. Entonces, una vez más, retomo, voy a girar el patrón hasta que toque donde se supone que termina, está el límite del futuro patrón, de esta forma, ¿sí? En un segundo paso voy a colocar el punto de ancla aquí y voy a tomar solamente la pieza superior y la voy a girar hasta que toque el borde de la cintura que yo marqué en una línea auxiliar, de esta manera, allí. Y luego esta otra pieza la voy a girar llevándola hacia la parte superior, haciendo que este borde toque el centro del patrón. De esta forma le he dado el alto necesario, pero además observen que le he incorporado un espacio extra, ¿sí? He agrandado la cintura. Esto me da la posibilidad de que yo pueda poner aquí una pinza. Si yo veo que la pinza es insuficiente, porque puedo tener, digamos, una cintura un poco más chica por encima del vientre, una cintura más pequeña, entonces hago una pinza mayor. Pero observen que le he generado una saliente al patrón de esta forma, ¿sí? Le he dado una saliente para darle el espacio al vientre, y además, si aquí en la cintura necesito ajustarle, coloco una pinza y he recuperado el espacio perdido en la parte superior del patrón. Dejo entonces las dos imágenes con las líneas auxiliares y la transformación. Recuerden que son 3 pasos. Ahora nos vamos a enfocar en este defecto y observen, cuando yo voy a hacer las correcciones en un pantalón, me tengo que poner el pantalón así como está, del revés hacia afuera, porque todas las marcas y todo ya queda en el revés. Cuando yo lo saque el pantalón y vaya a la mesa de trabajo, ya está marcado desde el revés. Siempre que hagan correcciones en un pantalón o en cualquier prenda, háganlo desde el revés, no pongan la prenda del derecho, ¿sí? Salvo por supuesto que sean drapeados, ya cuando es drapeado es otro tema. Entonces, ¿qué pasa? A esta chica, que claramente es una chica con baja estatura, el trazado del patrón le quedó muy largo de tiro, ¿sí? Le calculó un tiro muy largo. Claramente este es un pantalón hecho, no es una prueba, por lo tanto hay que hacer una corrección en este pantalón. Este tipo de corrección, digamos, podríamos salvar el pantalón si yo descoso el lateral, o sea, saco la pretina, descoso el lateral y elevo, subo, voy subiendo, y entonces, bueno, de alguna manera lo podría corregir desde arriba. No necesito hacer, digamos que tiene una corrección fácil. Todo dependiendo, por supuesto, del modelo. Voy a medir el pliegue que se genera. Recuerden que este pliegue es por 2. ¿Sí? Vamos a suponer que aquí hay 2 centímetros, yo estoy viendo 2 centímetros, en realidad son 4 porque es un pliegue. Voy a trazar una pinza con esa medida, o sea, una pinza auxiliar que vaya hasta una línea auxiliar que va desde esta posición hacia la cintura. Esta medida puede ser un poco más acá, un poco más allá, pero lo ideal es que se acerque a la cadera, no totalmente, pero que se acerque a la cadera, ¿sí? Porque el defecto, observen que llega hasta la cadera. No es una cosa que se pierde aquí. Cuanto más cerca de la cadera esté, mejor. Lo he ubicado aquí porque ya van a ver que esto luego va a convertir en la posición de una futura pinza auxiliar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Algo básico que hacemos siempre, un traslado de pinza. Voy a cortar o voy a plegar, ¿sí? Por esta pinza. Coloco aquí el punto ancla y corto por esta línea, cierro el excedente, como vemos aquí, bajo el
alto de tiro, porque era muy alto, lo he bajado y a la vez he trasladado aquí, lo he trasladado en una pinza. Lo voy a convertir en una pinza. Tengo dos opciones. Puedo coser una pinza, por supuesto la pinza la puedo correr, la puedo trasladar porque no pasa nada si la muevo en su posición, o sea, en su línea. Mientras que yo no la saque de su línea no pasa nada. O decididamente eliminarla y descontarla desde el lateral. O sea, si aquí habían 2 centímetros, resto 2 centímetros desde el lateral y no coso una segunda pinza. Ahora, si además de ser un pantalón que era largo, la persona tiene pancita, le recomiendo la pinza. La pinza va a ayudar muy bien al formato, ¿sí?, de la pancita y va a sostener mejor y el pantalón no se va a caer. Vamos a corregir el defecto, ¿sí?, de los muslos grandes, o sea, el pantalón que tiene un problema con los muslos. Acá también yo veo que podríamos decir que también tiene un problema de cadera. Pero bueno, le pongo este ejemplo porque realmente no consigo imágenes con ese problema. Voy a tomar este shortcito que a la chica claramente, ¿sí?, vean que el muslo, ¿sí?, en la parte externa tiene un muslo bien torneado, tira en el tiro, ¿sí? O sea, está faltando tela aquí. Justo donde estaría la curva, ¿sí?, que queda perfecta, está tirando. Por eso muchas veces la gente confunde el defecto, cree que esto se resuelve haciendo más cavado el tiro. No, todo lo contrario, necesita más tela. Y en algunos casos creen que lo que pasa es que es chico el tiro, le agrego acá. No. El problema no está en el largo del tiro, el tiro como está bien. El problema está en esta zona, no está aquí. Aquí se genera el defecto porque esta parte tira, ¿sí? Obviamente que aquí también habría que arreglar la cadera. Voy a trazar una línea auxiliar, ¿sí? En este caso he determinado justo la mitad del patrón, ¿ven? Justo donde estaría la línea del hilo. Y he determinado a la altura del ancho, ¿sí?, del tiro, justo donde está la altura del tiro, voy a determinar el final de esta línea y la voy a quebrar en ángulo recto hacia el lateral como la vemos ahí. ¿Y qué voy a hacer? Voy a tomar esta pieza que voy a recortar colocando el punto de ancla en la parte inferior y voy a separar esta pieza los centímetros que sean necesarios. Atención, para saber cuánto, lo que tengo que hacer es, con el pantalón puesto, sin quitarse el pantalón, soltar la costura. Esto se va a soltar y se va a acomodar donde debería estar claramente. Voy a tomar la medida que se genera al separar esa costura y voy a, por supuesto, tomar la mitad, porque estoy trabajando con una pernera. Esa medida la voy a colocar aquí. Si esa medida fuera demasiado grande, recomiendo hacer un patrón nuevo, porque si no estoy desvirtuando el patrón. Entonces, este sería la corrección. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a rellenar el excedente tanto en la cintura como en los muslos. Vamos a suponer que aquí no fuera necesario agrandar. ¿Qué es lo que hago? Le agrego una pinza más, o sea, tendría 2 pinzas, no una. Y entonces ajusto. Observen que con esta transformación estoy corrigiendo la cadera y el muslo. Estoy agrandando. Pero atención, es importante algo. Tengo que verificar, una vez que hice la transformación, que el hilo en la pernera a partir del tiro sea equitativo de los dos lados. Vamos a ver entonces la corrección de estos 3 ejemplos, ¿sí? Es cuando tenemos cadera y muslos grandes, cuando tenemos vientre prominente y cuando el problema es el trazo del pantalón en sí, ¿sí?, que generalmente se presenta en los pantalones de jean. Vamos con el primer caso. En este caso yo tengo que ampliar la parte de los muslos y la cadera, ¿sí? Tengo que corregir que el pantalón queda muy abajo, o sea, se baja, le falta recorrido en el tiro, le falta recorrido en la parte delantera y en los muslos. Teniendo el patrón para la corrección, entonces voy a trazar una línea auxiliar desde el vértice de la pinza de entalle hasta el bajo, en este caso coincide justo el centro del patrón,
y una vez más una línea auxiliar que parta el patrón a la mitad desde el punto de la cadera, ¿sí? La segunda cadera, como vemos aquí, y voy a cortar por estas líneas. Aquí observen que tengo una línea roja auxiliar que me va a mantener el hilo en su lugar. Yo tengo esta línea de guía, ¿sí? Entonces el primer paso que voy a hacer es ampliar el patrón en el ancho, tomando en cuenta que necesito para la cadera unos centímetros más. Yo estoy ampliando la cadera y también voy a ampliar el muslo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero voy a verificar cuánto necesito para el muslo, ¿sí? Vamos a suponer que son 2 centímetros. Yo hago el patrón y me doy cuenta que me queda muy ajustado, que tendría que soltarle 2 centímetros. ¿Cómo me doy cuenta cuántos centímetros? Descoso el lateral hasta mitad del muslo más o menos, y la distancia que hay entre el flanco delantero y el flanco trasero, o sea, el lado, esa medida la voy a tomar y voy a tomar la mitad, porque estoy trabajando con la mitad de la delantera, por supuesto. Imaginemos que son 2 centímetros que le faltaba, ¿sí? Voy a cortar por la línea auxiliar y poniendo el punto de ancla justo en el centro del patrón en la parte inferior, voy a separar los centímetros necesarios. Supongamos 2 centímetros, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Observen que el hilo está en este punto, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que correr todo el patrón para que esta línea quede justo en medio de este espacio que acabo de generar. De esta manera, ¿sí? Entonces tengo bien equitativa la posición del hilo. Y luego voy a tomar las 2 piezas superiores y las voy a elevar los centímetros que sea necesario, ¿sí? En el recorrido. Nosotros tenemos que tomar la medida del recorrido del tiro completo, ¿sí? El tiro delantero y el tiro trasero. Y tengo que verificar hasta dónde estaría el final, ¿sí? Del tiro delantero, lo que me está faltando. Vamos a suponer que yo tendría que tener la cintura aquí, bueno, 2-3 centímetros, lo que sea necesario. Pero además debo corregir esta línea porque, como sabemos, esto no puede estar inclinado. Debemos mantener la línea perpendicular. Entonces voy a tomar esta pieza, colocando el punto ancla en el centro del patrón, voy a girarla hasta que se nivele donde corresponde. Observen que se ha elevado, ¿sí? Por encima de la posición original. No voy a tomar en cuenta esta línea, voy a tomar en cuenta la línea más alta y voy a redibujar el patrón llevando como una línea descendente hacia el lateral. Observen esta línea roja, es el nuevo borde superior, ¿sí? Que vemos aquí, del patrón. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tengo que hacer más de una pinza. Y si las pinzas que resultaran son muy grandes, también puedo incluir un ajuste en el lateral. O sea, por ejemplo, le saco 1,5 y el resto del espacio que me queda, hago 2 pinzas extra y estas 2 pinzas van a ayudar mucho mejor a que se desaparezca esto. Esto va a desaparecer con esas pinzas. Y recomiendo que la pinza esté más hacia el lateral, no la llevemos hasta el centro, llevémosla más hacia el lateral. Vamos con este modelo, ¿sí? Que una vez más, los pliegues que se generan no es porque tiene tela extra aquí, sino que hay una divergencia de tamaños en el vientre, ¿sí? O la primera cadera y la ingle. Entonces, inevitablemente la tela es tironeada justamente por la parte central. Este pantalón no tiene el cierre adelante, debe tenerlo en el lateral o en la parte posterior. Entonces, vemos que no tiene muslos gruesos, sus muslos son delgados. Lo que tengo que hacer entonces es una transformación que no involucre la cadera, como en el caso anterior, sino solamente la primera cadera, ¿sí? La cadera del vientre. Y entonces lo que voy a hacer es trazar una línea auxiliar quebrada desde el vértice superior de la cintura con el lateral, baja hasta el vértice de la pinza de entalle y perpendicular, o sea, en ángulo recto, va a ir esta línea hasta el centro del patrón. Entonces vamos a descoser
la parte de el centro del patrón donde está tirante, donde está muy justo, se va a aflojar claramente, ¿sí? Vamos a descoser hasta arriba, ¿no? Se va a aflojar esto, se va a relajar y entonces vamos a sostenerlo, que se mantenga en su lugar y vamos a medir la distancia que hay entre cada uno de los bordes del tiro delantero y esa medida la voy a tomar, ¿sí? Le voy a agregar en esta parte, o sea, ejemplo, si de borde a borde son 4 centímetros, claramente voy a poner aquí unos 2 centímetros. Vamos a suponer que tiene 2 centímetros y medio, ¿sí? La separación, o sea, la mitad de la separación que se generó al soltar el patrón, ¿sí? Al soltar la tela, la costura. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí puse una marca, esta es una línea auxiliar, es una marca. Voy a cortar por esta línea, ¿sí? Y voy a subir en bloque, ¿sí? Toda la pieza superior hasta tocar la línea que me determina el ancho que tiene que tener el patrón, ¿sí? Y luego colocando el punto de ancla aquí, ¿sí? Esta parte no se mueve, voy a girar el patrón hasta que el centro de la pieza superior se ponga justamente en línea con la marca que le hice al inicio, ¿sí? Lo que tenía que ampliar. Como ven, he elevado el centro del patrón y he ampliado considerablemente la cintura, así como la zona de la primera cadera. Entonces, el filo de la delantera se vería de esta forma, o sea, le he ampliado para el vientre. Esta parte, que sería esta, se mantiene en su lugar. Esto no se va a volver a hacer porque le he dado el espacio para que se acomode bien el vientre, pero a la vez le he dado espacio a la cintura para una segunda pinza, ¿sí? Entonces, al repartir esto en varias pinzas, ¿qué sucede? Se genera como una especie de globo que contiene perfectamente el vientre y esto desaparece. Como les dije antes, la pinza recomiendo que la coloquen más hacia el lateral. Y por último me queda el famoso pantalón de jean vaquero, ¿sí? Pantalón indigo. Recuerden que el trazo clásico, estamos hablando del clásico vaquero, es un pantalón masculino, no está pensado para las curvas de la mujer. El trazado es totalmente diferente de un pantalón básico. Observemos la diferencia que hay notoria de un básico, de un pantalón básico o un pantalón clásico de vestir, y el vaquero, que es el que vemos en color violeta. Es muy diferente. El pantalón vaquero tiende a llevar la parte superior hacia el lateral y la parte posterior también. Además, recortan casi al mínimo el tiro, o sea, la distancia que hay desde aquí hasta el ancho, ¿sí? Esta distancia que hay aquí es muy pequeña, no le ponen curva, llevan el centro hacia el lateral, es como que lo desfasan, y la parte posterior también. Puedo eliminar un poco esto, ¿sí? El concepto de la transformación es simple, ahora la ejecución es un poco compleja, porque estamos tratando con una tela gruesa. Ya ahí es un problema. Desarmarlo cuesta también. Coserlo, porque si tenemos máquinas familiares, también es un dolor de cabeza. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer para corregirlo? Tengo que quitar las presillas, desarmarlas, o sea, descoserlas de la parte inferior. La dejo pegada en la pretina, no es necesario desarmar la pretina. Tengo que descoser la pretina hasta la cintura, aproximadamente hasta el lateral. Tengo que desarmar por completo el cierre, sacar todos los pespuntes, porque tengo que involucrar toda esta parte. Tendría que corregir dentro de la medida que me lo permita el pantalón, un poquito hacerle la curva. ¿Por qué? Porque acá está faltando tiro, es un tiro muy pequeño, por eso pasa esto. Y además estoy teniendo tela donde no lo necesito y me está faltando tela en donde me lo pide la curva de la cadera. Entonces, bueno, dentro de lo que se puede, como dije antes, voy a trazar una curva para minimizar un poco, ¿sí? Esto. Si el pantalón fuera grande, entonces sí puedo corregir, porque corro la cintura, le hago la forma de la curva, puedo modificar más. Por supuesto hay que desarmar más también, ¿sí? Entonces la corrección sería algo así, quitarle algo de tela aquí
para que se parezca, dentro de lo que se pueda, un poco más a un tiro convencional y mantener la curvita aquí para la pancita si fuera necesario. No puedo hacer mucho con la cadera en este caso y bueno, de alguna manera simplificar. Claramente esto está sobrando aquí, así que le puedo sacar bastante porque no es una prenda que está muy justa. Entonces, aquí les dejo todas las transformaciones que vimos en este video. Estas son algunas de las formas en que se puede hacer las correcciones. Por supuesto existen otras formas, no hay una única manera de hacerlo. Estas correcciones son sobre un patrón que ya está hecho o un pantalón que fue mal cortado o que se compró y queda mal. Esto no es para hacer el trazado digamos directamente, porque yo para hacer estas transformaciones necesito saber dónde está el defecto y cuántos centímetros tengo que corregir, ¿sí? Hagan todas las pruebas necesarias para que puedan constatar si la corrección es la indicada, ¿sí? Si ustedes interpretaron realmente cuál es el problema, porque obviamente cada solución es específicamente para cada problema, ¿sí? Como siempre los invito a que visiten mi blog kevitamoyoblogspot.com. Para mí es importante que me apoyen. Si visitan el blog realmente me están ayudando mucho. Los invito a que me sigan en mis redes, que se suscriban a este canal, que compartan este video y que por supuesto me regalen sus lindos likes. Entonces amigos, hasta aquí llegó este tutorial. Si este video les gustó, el próximo les va a encantar. Hasta pronto.